Buenos días, muchachos. Vamos a empezar ya ciclo de ahora. Vamos a hablar de un tema antes de empezar la próxima semana. Ya empezamos con cardiopatía isquémica y electrocardiograma, que ya son temas más pesaditos. Vamos a hablar hoy día de endocarditis infecciosa. Ya, endocarditis infecciosa, vamos a ver que es un tema que está dentro del protocolo del programa de cardiología. En realidad, esto lo van a llevar ustedes en cardiología o en infectología, pero bueno. Es parte de lo que vamos a llevar nosotros también en cardio, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con endocarditis infecciosa. Vamos a ver que una enfermedad infecciosa, eso es primero que nada, no es inflamatoria como la que vimos, la valvulopatía reumática, la fiebre reumática, se acuerdan de una enfermedad inflamatoria e infecciosa, esta es una enfermedad infecciosa pura, ¿ya? Entonces, dentro de esta valvulopatía, vamos a hacer un reto a sus compañeros, ya. Entonces, básicamente lo que vamos a ver hoy día cómo hacemos el diagnóstico, cómo hacemos el tratamiento para esta valvulopatía, ¿ya? Entonces sabemos que la etiología de la endocarditis infecciosa, ¿ya? Dentro de todas las enfermedades valvulares, fíjense, o sea, ustedes saben que tenemos cuatro válvulas, la válvula mitral al lado izquierdo y la válvula aórtica al lado izquierdo en el ventrículo y la aorta, y la mitral que comunica la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Al lado derecho tenemos la tricuspidia que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho y la válvula pulmonar que comunica el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, todas las lesiones que producen las válvulas, toda la valvulopatía, en realidad vemos que las causas son degenerativas, o sea, son por fibrosis, son isquémicas, ya, por infarto, por lesiones también se puede alterar la válvula. Y fíjense por endocarditis, o sea, por lesiones infecciosas de la válvula, también es frecuente. También tenemos lo que habíamos visto antes, la fiebre reumática, ataca la válvula. La cardiopatía es congénita, también trastornos valvulares congénitos donde nos producen trastornos en las válvulas. Los traumatismos que son menos frecuentes y algunos tóxicos como los quimioterápicos, como la tenfluramina, que es también menos frecuente, ¿ya? Pero entonces las lesiones, las válvulas se pueden dañar por degeneración, o sea, por la edad. El paciente puede tener una insuficiencia mitral degenerativa, por ejemplo. También después de un infarto puede haber una insuficiencia mitral postinfarto, que se llama. Y también por lo que hablábamos ahorita, por la fiebre, por la endocarditis infecciosa, ¿ya? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, de saber las causas de las lesiones valvulares habitualmente son estas, ¿no? Entonces las válvulas pueden darse por estas cosas, ¿ya? La fiebre reumática también daña las válvulas, hemos dicho, y también patologías congénitas, ¿ya? Podemos ver que la endocarditis infecciosa es un proceso de etiología generalmente bacteriano. En general es bacteriano, vamos a ver que hay micótica también por hongo, pero la mayoría de las veces es bacteriano. Con menor frecuencia fúngica, aquí como la están viendo, se localiza en el endocardio, en particular en la superficie de las válvulas. Entonces la endocarditis infecciosa es un proceso infeccioso bacteriano micótico en este caso, que se localiza en la capa interna del corazón endocardio y en las válvulas, ¿ya? La incidencia, vamos a ver, fíjense que la incidencia no es baja. Tienen 1.5 a 6.2, o sea, por 100.000 habitantes por año. O sea que nosotros debemos atender por lo menos aquí 7 a 10 pacientes por año en nuestra ciudad, en Trinidad, ¿no? Va a ver que es más frecuente en varones. Vamos a ver que aumenta con la edad y aumenta con unos factores de riesgo que vamos a ver ahora, que son importantes que lo reconozcamos y más que todo que lo sospechemos, ¿ya? Cuando nosotros no sabemos, siempre decimos en medicina, si uno no sabe qué es lo que busca, pues lógicamente que no lo va a encontrar, ¿no? O no tiene idea. Entonces la endocarditis infecciosa es una enfermedad latente, ya que existe, ¿ya? Entonces, vamos a ver, fíjense, el compromiso en las válvulas en general, esto, vamos a ver que hay cifras que varían según el estudio que se haga, pero generalmente la válvula que más se daña en la endocarditis infecciosa es la válvula mitral, fíjense, un 45% llega, ¿no? Después viene la válvula aórtica, tenemos ahí la endocarditis aórtica, 36%. Luego las dos, la aórtica y la mitral, 0 a 35%. Y menos frecuente la tricuspidia, ¿ya? Y en realidad no está muy claro eso, o sea, si hay teorías que dicen que por la circulación arterial, que es mucho mejor al lado izquierdo, por eso se daña primero la mitral y después la aórtica, o sea, la válvula del lado izquierdo, pero no tiene una explicación lógica o fisiopatológica eso, ¿no? Pero sí que es la más frecuente es la mitral y después está la aórtica, ¿ya? Y la última es la tricuspidia en incidencia, que quiere decir en frecuencia. O sea, puede dañarse, puede haber una endocarditis de válvula aórtica, puede haber, y sin haber la mitral, puede haber una tricuspidia, puede haber, pero la más frecuente es la mitral o la mitroaórtica, ¿no? Las dos juntas.
Entonces, vamos a ver primero, cuando hablamos de endocarditis infecciosa, y decimos que es un proceso infeccioso, ya sea bacteriano o micótico, de las válvulas o el endocardio en este caso. Vamos a ver que se clasifican, tiene una clasificación esto, ¿ya? Entonces, cuando la válvula nativa, cuando hablamos de la clasificación de acuerdo al tiempo, hablamos de válvula nativa o válvula protésica, ¿ya? Entonces, válvula nativa quiere decir la válvula que tenemos todos con la que nacemos, ¿ya? Eso es lo común, lo que tiene cualquiera de nosotros. Y las válvulas protésicas son los pacientes que son operados de prótesis valvulares, ya que le han cambiado una válvula mitral porque tuvo fiebre reumática y tuvo una insuficiencia mitral o porque nació con un trastorno valvular, entonces lo operaron a ese paciente y tiene una válvula ya protésica. Y también puede ser endocarditis sobre esa válvula, ¿ya? Entonces, por eso es importante cuando hablamos de endocarditis hablar de válvula nativa o válvula protésica. Entonces, a eso se refiere cuando dicen sobre válvula nativa o sobre válvula protésica, ¿ya? Entonces, clasificamos la endocarditis infecciosa en aguda, subaguda y crónico cuando es de válvula nativa, ¿ya? ¿Qué quiere decir aguda? Aguda cuando el cuadro clínico empieza en menos de 2 semanas del proceso que tuvo. Vamos a ver ahorita cómo sabemos el tiempo, vamos a ver, podemos valorar el tiempo de acuerdo a unos signos o síntomas del paciente, ¿ya? Por ejemplo, si un paciente fue intervenido en un hospital y le hicieron una endoscopía, o le hicieron un cateterismo, y o le sacaron las amidas, o le hicieron un tratamiento dental a ese paciente y se presenta el cuadro de fiebre, vamos a ver soplo cardíaco, una endocarditis infecciosa, y el proceso sucedió antes de las 2 semanas. Eso se llama una endocarditis infecciosa aguda, porque es sobre válvula nativa, menos de 2 semanas. La subaguda es cuando tiene hasta 5 semanas, entre 2 semanas y 5 semanas. O sea, a ese paciente le sacaron una muela, le hicieron un tratamiento de conducto, un tratamiento odontológico, le pusieron una sonda, una maniobra invasiva, una endoscopía, y el paciente después, al mes, recién presenta los síntomas. Ese paciente es una endocarditis por el tiempo subaguda, porque tiene más de 2 semanas, ¿ya? Aguda menos de 2 semanas, subaguda entre 2 semanas y 5 semanas, o sea, casi un mes, y crónica cuando se presenta después de los 3 meses. Tenemos por el tiempo las tres clasificaciones cuando hay endocarditis o válvula nativa. ¿Qué quiere decir nativa? La que el paciente tiene, ¿ya? Entonces, si nosotros le diagnosticamos una endocarditis, lo primero que vamos a decir es una endocarditis, primero vamos a ver ahorita cuando le ponemos el nombre y el apellido, decimos, es una infección de la válvula mitral, primero. Segundo, es aguda porque tiene menos de 2 semanas, subaguda porque tiene hasta 5 semanas, o crónica porque tiene más de 3 meses. Ya puede suceder las tres posibilidades. Sobre la válvula nativa, y cuando el paciente tiene una válvula protésica, quiere decir que el paciente lo operaron por una fiebre reumática, una estenosis mitral o una insuficiencia mitral o una estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, cualquier tipo de problema valvular, a ese paciente lo operaron y presenta los síntomas de la infección antes de los 12 meses, o sea, antes del año. Eso se llama esa endocarditis infecciosa se llama endocarditis infecciosa sobre válvula protésica temprana. Es otra, fíjense, en el tiempo usamos otros tiempos. ¿Por qué? Porque una es válvula nativa, que es propia del paciente, y la otra es válvula protésica, una prótesis que la han operado y le pusieron al paciente. Y decimos que una endocarditis infecciosa temprana cuando tiene menos de 12 meses, o sea, menos de un año, de que le pusieron la válvula al paciente. Se la pusieron, por así decirlo, en enero, y ahorita hace una endocarditis infecciosa ahora que estamos en agosto. Esa es una endocarditis infecciosa, esa válvula protésica temprana, porque tiene menos de un año. Si el paciente le pusieron la prótesis hace 3 años y ahora en agosto del 2021 se infecta y hace una endocarditis infecciosa, eso se llama endocarditis infecciosa sobre válvula protésica tardía. ¿Por qué tardía? Porque tiene más de 12 meses, ¿ya? Entonces esto es importante, muchachos, que sepan la clasificación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando lean los libros, cuando veamos a algún paciente, tanto en niños como en adultos, importante que sepamos sobre qué válvula es la endocarditis. ¿Es una válvula nativa o es una válvula protésica? Porque el pronóstico también cambia, ¿ya? Porque esta prótesis, fíjense, es una válvula protésica de afuera muchas veces, a veces es quirúrgica, hay que recambiar la válvula, ¿ya? En cambio, cuando es con válvula nativa, vamos a ver que se clasifican aguda, subaguda y crónica nada más. En cambio, sobre la válvula protésica es temprana y tardía, ¿ya? Un poco de fisiopatología de la endocarditis infecciosa, ya vamos a una lesión endotelial, ¿ya? Hay depósitos de fibrina, hay presencia de inmunocomplejo, ¿ya? Siempre generalmente hay un trastorno infeccioso previo. Fíjense, para que se den una idea ustedes, cuando nosotros nos lavamos los dientes todos los días en la mañana, ¿ya? Hasta un 30% de los pacientes se ha visto que se hacen cultivo después de lavarse los dientes, ese rato que se están lavando los dientes o después de lavarse los dientes. Y se ha visto que un 30%, o sea, imagínense de 130 pacientes,
tienen bacteriemia, o sea, hay bacterias en la sangre. O sea, solamente fíjense en esa maniobra de lavarnos los dientes, los estreptococos que viven en la cavidad bucal, pasan a la sangre. Solamente con esa maniobra pequeña. Igualmente sucede todas las maniobras invasivas que nosotros tengamos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una endoscopía, que es una maniobra invasiva, una extracción dentaria, por ejemplo, que también es una maniobra invasiva. O sea, fíjense de dónde viene la infección a la válvula, de dónde se infecta la válvula, porque generalmente viene de la sangre, viene por una bacteriemia. Ustedes saben que esto de acá se llama bacteriemia, cuando las bacterias pasan a la sangre desde un foco infeccioso. Igual que la embolia. Por ejemplo, un paciente tiene una neumonía y ese paciente pasa las bacterias a la sangre. ¿Cómo nos damos cuenta que hay bacteriemia? Porque el paciente empieza a tener escalofrío, temblor, ¿no? Escalofrío, temblor, fiebre. Entonces se llama bacteriemia. Se encuentran las bacterias en la sangre de la neumonía del pulmón, pasaron a la sangre y pasaron por la sangre y como la sangre circula por la válvula, se anidan en esa válvula. Ahí se queda en la válvula la bacteria. Por ejemplo, un estreptococo que produce la estreptococo neumonía o neumococo que produce la neumonía. El paciente empieza a temblar. ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna vez una bacteriemia? Todos. Entonces, ¿qué es la bacteriemia? Usted es el paso de las bacterias a la sangre. ¿Y cuándo se ve eso? Habitualmente cuando tenemos una amigdalitis, por ejemplo, cuando estamos con amígdala, cuando estamos tosiendo, con una bronquitis, con una infección de vía aérea superior, empezamos con escalofrío, nos hace chucho de frío. Eso es porque las bacterias, los pirógenos han pasado a la sangre, ¿ya? Entonces, por eso tenemos la fiebre. La fiebre es en realidad una pirogenemia. Quiere decir que los pirógenos, los neutrófilos están con su carga bacteriana, pasan a la sangre y lógicamente producen una reacción que es el temblor, el escalofrío y la fiebre, ¿ya? Entonces, generalmente, la primera cosa que nosotros debemos saber de dónde se infecta habitualmente el paciente viene por vía hematógena, por vía hemática, generalmente. O sea, el paciente que tuvo, por ejemplo, una infección urinaria y no la trataron adecuadamente o no se trató bien o es un diabético y le hicieron tratamiento, pasa la bacteria del riñón, de la orina a la sangre por momento. ¿Por qué? Pues nos damos cuenta que hace eso porque tiene chucho de frío. Le decimos nosotros, tuvo escalofrío, tuvo doctor, temblaba. Eso es bacteriemia, ¿ya? Entonces ha pasado la sangre, la infección en este caso del riñón o de la vejiga a la sangre. Puede ser una diarrea infecciosa, una gastroenteritis, una salmonelosis. La salmonelosis, al fin y al cabo, que es el paso, produce una bacteriemia, produce un paso de la salmonela, en este caso del intestino grueso, hacia la sangre. Y por eso el paciente tiene fiebre y puede tener escalofrío. O sea, todas las enfermedades infecciosas, muchachos, todas pueden darnos bacteriemia. Las bacterias, en este caso. O los virus nos dan viremia. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha tenido una gripe? Que la gripe es lo que llaman el arrebato, como nos da con temblor, con dolor del cuerpo, se llama la viremia. Es cuando el virus ya está en la sangre, no produce la misma reacción, ¿ya? La diferencia es que este es un virus y la bacteria, en este caso, cuando estamos tosiendo con una faringitis, con una amigdalitis, nos produce lo mismo, ¿no? Entonces, y ahora con el COVID, por ejemplo, que han tenido COVID, han visto cómo a veces tienen frío, con fiebre, esos son viremias. Y esos los virus no se anidan en las válvulas, ¿no? Porque saben que el virus necesita un ser vivo, una célula viva. Y en general las bacterias y los hongos sí se anidan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un foco infeccioso, en este caso, una neumonía, una infección urinaria, una infección intestinal, un absceso hepático, una colangitis, cualquier infección donde ustedes quieran, una meningitis, eso pasa a la sangre en algún momento. Y como está circulando por la sangre esa bacteria, cualquiera, por el meningococo en la meningitis, el neumococo en la neumonía, la Escherichia coli en la infección urinaria, pasan a la sangre y ahí pasan por una válvula que ya está en general previamente dañada, porque tuvo fiebre reumática, está inflamada y ahí se anida y nos produce la endocarditis infecciosa, o sea, la infección ya del endocardio. Pero no es que el endocardio se infecta de por sí solo. Fíjense, viene generalmente por embolia, una vegetación séptica, como una embolia, pero una embolia séptica que se llama, de infección, ¿ya? Entonces es frecuente, por ejemplo, ya le decía, ¿dónde? Un paciente que tiene bacteriemia persistente porque tiene infección urinaria, porque tiene neumonía, porque tiene meningitis, porque tiene cualquier tipo de infección bacteriana, pasa a la sangre, esa infección lógicamente en un momento va a pasar, por eso nos da la fiebre y el escalofrío, y nos produce, al pasar a la sangre se queda en esa válvula que a veces está dañada, a veces no. Esa válvula dañada, por ejemplo, la mitral, porque el paciente tuvo una fiebre reumática y tiene una válvula, una inflamación de la válvula mitral, más fácilmente se anida, ¿ya? Entonces, el origen, la fisiopatología de la infección en general es esa, ¿ya? ¿Por qué se produce la infección? Habitualmente produce por vía hematógena, la causa más frecuente.
Otra causa frecuente de endocarditis son los ancianos o los pacientes drogadictos, los drogadictos que se inyectan, por ejemplo, con drogas endovenosas. ¿Eso por qué? Porque no se cuidan con la contaminación. Ustedes han visto cómo se infectan, una causa muy frecuente de muerte en pacientes drogadictos es eso, porque se ponen, ustedes saben, la droga endovenosa o se ponen en las venas, han visto cómo se pinchan y no tienen la medida de asepsia. Entonces los pacientes no se limpian, no se limpian con alcohol, se ponen con la aguja contaminada y producen endocarditis, por mamá. Es frecuente también, ¿ya? Entonces por eso es importante saber si el paciente es drogadicto, no es, porque si es por drogadicción ya sabemos que la bacteria que va a venir es de otro lado, es una bacteria de afuera, pues es una bacteria resistente. O si es un paciente que tiene una neumonía, hizo una endocarditis, yo sé que la bacteria es la misma que le produjo la neumonía. O si el paciente tuvo una meningitis o un absceso renal y nos produjo una endocarditis, ya yo sé que la bacteria que tiene en la vegetación es la misma que está en el absceso renal o es la misma que produce la meningitis, ¿no? Entonces nos va a ayudar mucho el saber de dónde vino la infección. Ustedes saben, ya han llevado o van a llevar infectología, por ejemplo, las meningitis, ¿dónde vienen? De las amigdalitis, de la faringitis, de la vía aérea superior, pasan por vecindad o por vía hematógena a la meninge. Entonces, la causa de la meningitis son las mismas bacterias que producen amigdalitis. La primera causa, ¿cuál es? El neumococo, el meningococo, que son bacterias que viven en la boca. De ahí viene la infección. No es que se infecta la meninge porque le hicieron una punción lumbar, que puede suceder, pero en general viene por vía hematógena. Igualmente la endocarditis, ténganlo en cuenta, no es que se aparece la infección de la válvula de la nada. Tiene que haber una infección en algún lado, y esa infección lógicamente va a pasar a la sangre. Y en la sangre se va a quedar, al circular por la sangre, pasa por la válvula, ¿y qué pasa? Y se va a quedar ahí en la válvula y no va a producir la endocarditis. ¿Ya? Entonces, primero, eso es importante que lo tengamos en cuenta, de dónde viene la infección. No nace de por sí sola. Viene habitualmente de un lado, por una bacteriemia. O sea, las bacterias pasaron a la sangre, pasan por la válvula, la ven inflamada, están lesionadas y ahí se quedan. Se adhieren a eso. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense todos los datos, cómo va apareciendo. Fíjense, hay una válvula, una lesión endotelial en este caso, por ejemplo, y hay una inflamación, las bacterias están pasando por la válvula, las bacterias pasan también por la válvula, y placa y se anidan en una válvula ya dañada. La colonizan la válvula, producen una endocarditis. Y la endocarditis nosotros vamos a ver que hay vegetaciones que son como verrugas que tiene dentro de las válvulas, que son verrugas llenas de bacterias, por fibrina, plaquetas y bacterias, ¿no? Vamos a ver ahorita más claramente. Entonces, primero tenemos que pensar siempre nosotros cuándo vamos a sospechar de una endocarditis, cómo vamos a diagnosticarla. Entonces es importante que la tengan. Yo le decía a ustedes, por ejemplo, no tienen ni idea de hacer un diagnóstico de una endocarditis infecciosa porque no la piensan, ¿ya? Y es natural, porque ustedes, bueno, no son nuevos, no han llevado y muchos médicos sucede eso, ¿ya? Entonces la endocarditis infecciosa es una infección, un paciente que tiene fiebre, un síndrome febril que nosotros llamamos prolongado, más de 2 semanas, 3 semanas. El primer diagnóstico que tiene que plantearse es una endocarditis infecciosa, porque da fiebre continua. Vamos a ver después, ¿ya? Pero entonces la endocarditis infecciosa tenemos que sospecharla. Es una enfermedad que existe. Ya peor si el paciente es drogadicto. ¿Por qué? Porque se está metiendo drogas endovenosas sin tener la asepsia, la antisepsia, sin nada esterilizado. Y se está metiendo bacterias a la sangre. Y entonces las bacterias en la sangre o se quedan en la válvula, producen una endocarditis, o se pueden ir al riñón, producir un absceso renal, al hígado, un absceso hepático, al cerebro y producir una meningitis. O sea, pueden ir esas bacterias que ingresan a cualquier lado, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la endocarditis entonces es una enfermedad multisistémica, ¿ya? Si bien hay una infección en la válvula, de la válvula que está ahí en la sangre, por ahí circula, por la válvula pasa toda la sangre que va a todo el cuerpo, por la válvula mitral, en este caso la aórtica. Entonces va a pasar la sangre y va a ir llevando esa infección que está colgando ahí en esa vegetación, va a ir mandando a todos lados. Va a mandar al riñón, va a mandar a las piernas, va a mandar a todos lados, los émbolos infecciosos en este caso. Y si el paciente no tiene problema, pues no va a pasar nada, pero si el paciente tiene algún problema, inmunodepresión, porque toma corticoides, porque tiene un tumor, porque tiene un HIV, va a ser absceso hepático, va a ser absceso renal, va a ser absceso cerebral, o sea, hace absceso en todos los tejidos, en todos los órganos. ¿Por qué? Porque la bacteria está ahí en la sangre, ¿ya? Hay una bacteriemia permanente. ¿Por qué decimos que está en la sangre? Porque las válvulas están en contacto con la sangre, por ahí pasa la sangre. Entonces está pasando y está llevando bacterias, así como lleva oxígeno, lleva nutrientes, lleva bacterias, una endocarditis, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí vemos un plano del ventrículo izquierdo, donde tenemos la aurícula izquierda acá. Ya ustedes saben, esto es la anatomía, pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y después
pasa del ventrículo izquierdo a la aorta, sale por la aorta. El primer lugar donde se topan la endocarditis decíamos que era en la válvula mitral. Esta es la válvula mitral, fíjense, sitio típico. Y también es frecuente en la válvula aórtica. Ahí se anida habitualmente, ¿ya? La endocarditis infecciosa. Entonces vamos a ver, fíjense, se ve claramente y vamos a ver, la podamos hacer alguna práctica con los ecocardiogramas para que vean, pero se ve claramente, histológicamente se ven muy bien las vegetaciones. Ya son vegetaciones que son tipo verrugas, como una verruga, fíjense cómo se va viendo bien, se va viendo bastante bien, son como verrugas que van a nivel del corazón y esto patológicamente son bacterias. Le hacemos un cultivo, un corte y vamos a ver que son bacterias Coco-Gram positivos, Coco-Gram negativos. Fíjense, todo esto lleno de verrugas. Estas son verrugas en la válvula. Fíjense, estas son bacterias. Esta es la endocarditis. Y estos son post-mortem, estos pacientes son muertos. Vamos a ver que tiene alta tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque la infección, ¿dónde está? Aquí en la válvula, está la aorta en este caso. Fíjense, está aquí la infección en la válvula. Entonces de aquí la sangre pasa y va pasando la sangre y arrastra. Aquí está lleno de bacterias, va arrastrando. ¿Y a dónde lleva? A los brazos, al hígado, al intestino, al riñón. Entonces, si el paciente tiene buena defensa, pues no va a pasar nada. Pero si el paciente tiene algún momento inmunocompromiso, esa sangre que va pasando todo el tiempo a la bacteria, es como que le estén inyectando todos los días ustedes bacterias. Y en algún momento va a ser un absceso a nivel del riñón, un absceso hepático, un absceso cerebral, un absceso pulmonar. O sea, todas las infecciones, todos los tejidos pueden ser. ¿Por qué? Porque va a ir por la aorta la infección. ¿Por qué? Porque aquí estaba claramente, aquí están las vegetaciones. Fíjense, la sangre viene por la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, de aquí ya está arrastrando la bacteria. O sale por acá, también al salir está arrastrando. Se está mandando por la aorta, en vez de mandar oxígeno, que manda y nutrientes y todo lo que ustedes quieran, la glucosa, aquí está mandando bacterias. Entonces no va a producir lesiones, indudablemente. ¿Ya? Lo que a nosotros nos interesa, lo importante, es lo que ustedes tienen por qué sospechar. ¿Ya? Hay signos típicos, signos clásicos o perfectos que se llaman endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa tiene la fiebre, uno de los síntomas más o de los signos más frecuentes que tiene el paciente, ¿ya? La fiebre. Entonces, generalmente es muy poco probable, usted, por ejemplo, es poco probable que sea un paciente que tenga endocarditis infecciosa y no tenga fiebre. Tiene que tenerla. En general, vamos a ver la tasa de síntomas, los porcentajes altos. Por eso le decía, si un paciente hace fiebre, y el paciente le dan medicamentos, lo tratan y no mejora, o el paciente tiene una fiebre nosotros llamamos de fiebre prolongada de más de 2 o 3 semanas y el paciente persiste con fiebre, sospechen que ese paciente puede tener una endocarditis infecciosa. O sea, la fiebre es lo primero que tienen que pensar, ¿ya? Otra cosa que por una fiebre puede ser una amigdalitis, puede ser una faringitis, puede ser una infección urinaria, sí, pero este paciente, ¿qué tienen que, otra cosa que es frecuente, que tienen que buscar es el soplo cardíaco? O sea, el paciente tiene fiebre y tiene soplo. Eso ya no lo tiene la infección urinaria, eso no tiene la neumonía, no tiene la meningitis. Entonces, cuando hay soplo, quiere decir que hay un trastorno en las válvulas. Hay una estenosis o una insuficiencia, entonces hay una disminución del flujo donde está circulando la sangre. El soplo siempre es patognomónico de eso. Entonces, cuando hay soplo, generalmente por alteraciones valvulares, en general, a no ser cardiopatías congénitas. ¿Qué quiere decir? Una estenosis mitral, insuficiencia mitral. Una estenosis aórtica, insuficiencia aórtica. ¿No? Entonces, todo donde hay soplos habitualmente son por lesiones valvulares. Entonces, tenemos fiebre en un paciente. La ocultamos y tenemos soplo, un soplo cardíaco. ¿Ya? Otro signo que vamos a ver la esplenomegalia en la ecografía. Como toda infección, una neumonía no da esplenomegalia, una malaria no da esplenomegalia, un absceso, una sepsis no da esplenomegalia. Hasta aquí no hay nada diferente. Pero la endocarditis tiene algunas cosas que son patognomónicas, no patognomónicas, pero sí bastante típicas, como es el soplo cardíaco. Tiene lesiones cutáneas mucosas, vamos a ver, que se presentan en la sepsis también, lesiones en la piel, vamos a ver, que en cualquier cuadro infeccioso lo vamos a ver, ¿ya? Y otro dato importante, muchachos, que tienen que tener en cuenta siempre los hemocultivos, o sea, el cultivo de la sangre es positivo, se aísla el germen. ¿Por qué? Porque en esta enfermedad, más que en ninguna, las bacterias están todo el tiempo en la sangre. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo acá. Aquí vemos la otra, también la estamos viendo. La infección, todo el tiempo la bacteria está en la sangre, porque la sangre está circulando por ahí, por la válvula. Que aquí nosotros vemos la válvula, la sangre viene por el ventrículo izquierdo y sale, viene y sale de la aurícula. Si no está la vegetación, la infección en la mitral va a estar en la aórtica. Entonces, todo el tiempo las bacterias van a estar en la sangre. Entonces, por eso es que tiene un rédito importante los cultivos de la bacteria. Si hacemos cultivos, nosotros hacemos un pilar fundamental dentro del diagnóstico de la endocarditis, aparte para saber si es una endocarditis,
Porque si decimos que la infección está en la sangre, pues tiene que salir el cultivo positivo. No es que está en el riñón. Si está en la orina, va a salir el urocultivo positivo en el examen de orina. Si está en la caca, va a ser el coprocultivo positivo. Si está en el pulmón, va a ser el lavado broncoalveolar, que nos va a dar positivo. En este caso, la infección está en la sangre. No vamos a sacar una muestra de la válvula, pero sí en la sangre. Ya suponemos que la infección, si está ahí una infección en la sangre, es muy probable que esté en las válvulas. ¿Ya? Entonces nos va a servir para diagnosticar, confirmar y para aislar la bacteria. En este caso, el germen. ¿Ya? Entonces repetimos, muchachos, primero la fiebre es importante en la endocarditis, siempre sospechemos si una fiebre que no cede, una fiebre larga, el paciente dice 10 días, 15 días con fiebre. Lo primero que a mí se me viene a la cabeza es una endocarditis infecciosa. Entonces, ¿qué hacemos? Le oculta al paciente, tiene soplo, si tiene soplo, más punto todavía. Vamos a ver medicina basada en evidencia, que es lo que ustedes estamos tratando de darle a ustedes, con punto. Tiene fiebre, tiene soplo, tiene hemocultivo positivo, listo. Eso es una endocarditis infecciosa. ¿Ya? Es como decir, tiene 4 patas, ladra, tiene cola, es un perro. Lo mismo. Acá el paciente si tiene fiebre, tiene un soplo, quiere decir que hay una afectación en una válvula. ¿Ya? Porque no todos los que tienen fiebre han sido una endocarditis, por ahí tiene una amigdalitis, tiene una infección urinaria, tiene una virosis, un resfrío. Pero acá la diferencia es que el paciente tiene un soplo cardíaco. Y otra cosa importante que nos va a hacer mucho los hemocultivos son positivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que las bacterias están en la sangre. No todas las enfermedades, la infección urinaria no están en la sangre todo el tiempo. ¿Ya? El absceso hepático no está en la sangre todo el tiempo. La meningitis no está en la sangre todo el tiempo. Pasa por rato, por momento, pero no todo el tiempo. En cambio, acá todo el tiempo está la bacteria porque están en la válvula, están pasando por la sangre todo el tiempo. ¿Ya? Fíjense aquí los síntomas o las manifestaciones clínicas cardíacas. El soplo, fíjense, la alta tasa, o sea que es 85%. ¿Ya? Yo espero, muchachos, que ustedes puedan tener alguna oportunidad, ver, hablen con el doctor Bunder, ya les decía, traten de hacer algo de práctica. Yo, la verdad que me gustaría para que oculten la ocultación, vean una ocultación normal, para que vean un soplo. Uno es difícil. Yo fui estudiante como ustedes y me daba cuenta que a veces el soplo es sol normal, no es normal. Hay pacientes que tienen soplos claros y eso es importante que ustedes lo escuchen y eso lo van a ver en la práctica con los pacientes. Me gustaría que después vamos a hablar nuevamente sobre eso, a ver cómo podemos hacer, si bien la universidad no lo está dando, pero no es bueno que ustedes salgan y sin reconocer un soplo, sin saber cuáles son los latidos normales. Eso es importante. Entonces, en este caso, la endocarditis infecciosa, el soplo, el 85% de los pacientes tienen soplo en la endocarditis. O sea, es un signo bastante frecuente, ¿ya? Pueden tener insuficiencia cardíaca también, puede haber, vamos a ver si depende mucho de la severidad, si producen una... Porque al haber la endocarditis, ¿qué no va a producir? No va a producir una alteración de la válvula, porque es una vegetación que se pega a la válvula. Entonces, si va sobre la válvula mitral, no va a producir una insuficiencia mitral. Si va sobre la aórtica, no va a producir una insuficiencia aórtica. Si va sobre la tricuspidia, no va a producir una insuficiencia tricuspidia. Si va sobre la pulmonar, una insuficiencia pulmonar. Entonces, no puede llevar a una insuficiencia cardíaca, claro que sí. Pero ustedes me dirán, ya les decía, ¿tiene insuficiencia cardíaca una? No. Tiene insuficiencia cardíaca, entonces tenemos que buscar. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? Sí, típica, como hablamos en la otra clase. Tiene edema, tiene edema parasítica nocturna, tiene 3 criterios, 4 mayores de insuficiencia cardíaca. Está bien. Pero ahí está el pero. Pero este paciente tiene fiebre, doctor, y tiene un soplo. Entonces, eso nos hace pensar de que la insuficiencia cardíaca es una insuficiencia cardíaca, pero por o consecuencia de una endocarditis. ¿Ah? Entonces, fíjense algunos signos que no son patognomónicos. Estos se presentan casi en todas las infecciones severas, en la sepsis. Nosotros, por eso les decía en sus prácticas, esto lo van a ver, chicos, ustedes, esto ahí, no es que está en el libro. ¿Ya? Y en el hospital, ahí en la terapia intensiva, donde van a hacer sus prácticas, vamos a ver que nosotros tenemos puro paciente séptico grave. Y ahí todo esto lo ven, en la neumonía, en la septicemia, vemos estos síntomas. Las hemorragias en astillas, que se llaman lesiones de Yeneway, que son como punteados hemorrágicos en las manos. Vemos signos de vasculitis y embolismo, vamos a ver las uñas, vamos a ver con puro punto, que son pequeños trombos capilares, pequeñísimos, que son por bacterias o por hongos. Entonces vamos a ver que tiene, por eso se llama hemorragia en astillas, como la mano, como astillas que tiene uno metido, pero por dentro, debajo de la piel. Entonces se ve como moretones, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos todas estas lesiones, fíjense, estas manchas. Aquí parecen más del sol, no que uno la ve, pero son manchas, se ven rojas, así. Y acá ven, miren, petequiadas, fíjense, estos moretones, así aparecen de pronto.
Lógicamente, te aparece un paciente con fiebre, con malestar general, con un soplo cardíaco, le miramos las uñas, le miramos si tiene hemorragia. Eso nos confirma, esto no me dice que es una endocarditis, pero sí me dice que está haciendo trombo bacteriano. Esto es un petequiado. Entonces, este paciente tiene una infección. Entonces, voy a buscarle, estará en el pulmón, estará en el riñón, estará en el hígado, estará en el corazón, será una endocarditis. Vamos a ver, ¿ya? A nivel oftalmológico también, fíjense, lo mismo que sucede en todas las infecciones, buscamos a nivel del fondo de ojo, se ven las manchas de Roth, estas manchas que ven en el fondo de ojo, son manchas por embolias en los pequeños capilares, que es lo mismo, no dice que hay una infección, no dice que hay una endocarditis, pero entonces la infección, nosotros, si hay una infección, lo primero que tenemos que pensar, si está en la sangre, está yendo con la vista, está en la retina, está en la piel, está en otros lugares, pensamos que puede ser, ¿ya? Que puede ser una endocarditis. A nivel pulmonar podemos tener edema pulmonar, distrés, vamos a ver que es variable, ¿no? Entonces, fíjense, hay signos, manifestaciones clínicas del punto de vista de todos los órganos casi. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque la infección está en la sangre. Si decimos que la infección está en la válvula mitral, en este caso una endocarditis mitral, o en la válvula aórtica, una endocarditis aórtica, de ahí va a pasar, ustedes saben que esa es la circulación mayor, de ahí está mandando la sangre, está pasando la sangre, está arrastrando, así como lleva oxígeno, glucosa, nutrientes, está llevando bacterias. ¿Y dónde va eso? Ustedes saben, va al hígado, va al intestino, va al músculo, va a la piel, va a los riñones, va al cerebro. Entonces va a tener síntomas en todos los lugares. En la piel, al llegar a la piel, a los músculos, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto, ¿ya? En la piel, porque ahí es donde termina la circulación. Si miramos el pulmón, va a haber edema pulmonar. Si miramos la vista, fíjense, ¿cómo? ¿Por qué? Porque está yendo a todos los órganos, porque está saliendo por la circulación mayor, que es la que lleva a todos los tejidos. Estos son émbolos sépticos de bacterias. Aquí, émbolos sépticos de bacterias. Entonces, en todos los órganos vamos a ver esto. A nivel neurológico podemos ver, como les decía, hacemos una tomografía y vemos un absceso cerebral. Aquí, muchachos, esto no es parte del tema para ustedes, pero es para que ustedes siempre vean en la medicina, no tienen que ser tan simple, tienen que tener un sustrato. En las enfermedades tienen una orientación común. Generalmente no busquen dos, tres enfermedades. Por ejemplo, yo que soy neurólogo, que no soy neurólogo, pero si fuera neurólogo, le hago una tomografía a un paciente porque convulsionó, porque presentó un tipo de embolia, se desmayó, le hago una tomografía y encuentro que el paciente tiene un absceso cerebral. Yo no puedo guiarme solamente, está bien que le voy a hacer el tratamiento al absceso cerebral, pero tenemos que pensar de dónde viene ese absceso, ¿entienden? Eso viene de una infección de vía aérea. Lo primero que yo voy a pensar tiene un absceso cerebral es que venga de la válvula. Entonces voy a descartar primero la endocarditis. ¿Qué vamos a hacer? La escultaré, si tiene soplo, le haremos cultivo. ¿Ya? Si hace una meningitis, buscaré de dónde viene. Nadie viene con una meningitis por nada. Ahora, el paciente, la mayoría de los pacientes van a ver que en la terapia tenemos también la meningitis. ¿Por qué viene el paciente? ¿Cómo sucede la evolución típica de la meningitis? Paciente con tos, con fiebre, dolor de garganta, a los 4 o 5 días empieza con los síntomas meningitis. Rigidez de nuca, vómito, deterioro sensorial, entonces. Pero siempre esa es la cronología, tiene que haber una causa. Entonces, en medicina ustedes acostúmbrense a eso. Ya, la medicina es uno, el cuerpo es uno, si bien hay especialidades médicas, no podemos nosotros decir el neurólogo le da un absceso cerebral. El neurólogo se va a matar dándole antibióticos y operándole la cabeza, pero las bacterias siguen viniendo. Y si no le tratan el foco donde está, va a ser lo mismo. ¿Entienden? Entonces, por eso le decía, tenemos que verlo como un solo paciente, una sola enfermedad. Sospechen o duden siempre con un paciente, le ven varias enfermedades en un solo paciente. Eso casi con seguridad que no. Decía mi jefe, ¿ha visto un perro verde? Nunca, no hay dos o tres enfermedades. Ya no hay eso de que tuvo dengue y encima salmonelosis. Que tuvo COVID y encima le dio con dengue y hepatitis. No existe una sola enfermedad. Igualmente acá tuvo un absceso cerebral y una endocarditis. No, fue la endocarditis con las manifestaciones que le puso un absceso cerebral, le hizo un absceso renal, le produjo una meningitis, o sea, pero es la endocarditis en este caso. Entonces ya le decía, las enfermedades traten de siempre correlacionarlas, generalmente es una sola enfermedad, que tiene manifestaciones clínicas en otros órganos y por eso a veces muchos médicos nos perdemos. Por lo menos al paciente tiene un absceso cerebral, qué bueno. ¿Y de dónde viene eso? Pues, ¿por qué hizo un absceso y no le vas a meter puja a la cabeza de nada? Viene de algún lado el absceso. Ah, tenía un absceso periamidalino, eso no me... ya está, eso me explica. Pero no es un diagnóstico, no es un síndrome. El absceso cerebral tenemos que ver de dónde viene, ¿ya?
A nivel de los riñones, si decimos que todos los órganos van a sufrir dañados por la endocarditis porque las bacterias están circulando por la sangre. ¿No produce insuficiencia renal? Claro que sí, porque las bacterias todo el tiempo pasando por ese riñón no van a producir una inflamación, una glomerulopatía. Pueden dar una embolia, se llama embolia séptica, en vez de ir coágulos de fibrina, de plaquetas, van coágulos de bacterias. Y nos produce hematuria, nos produce embolismo renal, pero nos daña, fíjense, el sistema nervioso, nos daña el riñón, nos daña la piel, decíamos, nos daña, fíjense, la vista, ¿ya? Esta es una hemorragia subconjuntival, pero si le hacemos un fondo de... Fíjense, por ejemplo, ustedes lo ven, me hubiera gustado que lo vean, pero también están vacunados, pero el COVID vemos muy seguido, estoy en la terapia intensiva, todos los pacientes terminan. Cuando ven un paciente grave en terapia intensiva con esto, estos son trombos, pero son trombos sépticos. Fíjense, ¿por qué se fueron los trombos? No se hicieron acá porque hacen en la circulación terminal en los dedos. ¿Viste un dedo de la mano? ¿Cómo está? Este es un trombo. Yo con esto veo esta hemorragia en astilla que se llama petequiado. Fíjense cómo vienen las petequias. Aquí esos puntos. Y veo esto. Este es un trombo. Este está haciendo bacterias. De algún lado están viniendo. Entonces tenemos que buscar. No nos vamos a buscar con el traumatólogo y sacarle el dedo. Que también si es necesario se lo hace. Pero vean, sean más, no sean, la medicina no es tan simple. Veamos de dónde viene. ¿Por qué tiene esto este paciente? No lo voy a ver al dermatólogo, porque el dermatólogo no sabe qué hacer con esto, porque esto es una lesión que viene de adentro, es una lesión sistémica. Yo veo esto es una infección. Entonces me dicen, el paciente tiene una neumonía, listo, me quedo tranquilo. El paciente tiene un shock séptico por una peritonitis, bien, me quedo tranquilo. El paciente tiene una meningitis, está grave, está bien, pero este está haciendo bacterias en la sangre, están tapando los capilares. Entonces algo no está bien, o no estamos drenando, o qué está pasando. ¿Por qué siguen las bacterias en la sangre? ¿Por qué están llegando hasta acá? A nivel del hígado, fíjense, miro abscesos por todos lados. Fíjense, abscesos. A nivel del cerebro, vemos lesiones cerebrales, vemos una resonancia, vemos lesiones cerebrales irritativas. ¿Ya? Entonces, fíjense, es una lesión. ¿Por qué? Porque está en todo el cuerpo, está en la sangre llega a la vista, llega a la piel, llega al hígado, llega a los riñones, llega al cerebro. Entonces, nos va a dar una lesión en todos los órganos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Ya le decía, primero, sospechar. ¿Cuáles son los síntomas? Volvemos a repetir, signos de los síntomas, la fiebre. Al examen físico, ¿qué tiene que haber? Soplo, ¿ya? Y tercer lugar, los hemocultivos en laboratorio. Tenemos que hacer hemocultivos. Si nosotros sospechamos de endocarditis, tenemos que hacerle cultivo de la sangre. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la infección, está en la sangre, está en las válvulas. Y todo lo que está en la válvula va a ser arrastrado por la sangre. Entonces en la sangre lo mismo va a mostrar lo que tiene la válvula. Entonces los hemocultivos, quiere decir el cultivo de la sangre, tienen que ser negativos, no tiene por qué haber bacterias ahí. Entonces hacemos hemocultivo de un brazo, el otro brazo, cada 15 minutos se le saca, hacen 3 muestras, veremos 5 muestras. Obviamente hacemos una muestra, se limpia bien, se saca la muestra, son unos frascos especiales para cultivo. Se le toma una muestra, a los 20 minutos se la toma del otro lado y se toma de diferentes lugares, no es la misma sangre. Y se hace el cultivo y van a ver que en los 4 frascos, 5 frascos que tomaron aparece estreptococo. Listo. Eso a mí me da un diagnóstico de endocarditis, porque tiene soplo, porque tiene el estreptococo positivo y porque le vamos a hacer otros estudios, vamos a ver. ¿Ya? Entonces tenemos, muchachos, sospechamos siempre, tenemos soplo. Laboratorialmente lo que más nos va a importar, lo que más nos va a ayudar, los hemocultivos. Hacemos hemocultivos siempre, cultivar la sangre, eso se hace en los laboratorios, acá lo hacen, claro que sí. Y ahí vamos a ver si es positivo o negativo. La endocarditis tiene una alta tasa de positividad. O sea, hasta veces el 80, 90% de los hemocultivos son positivos, cosa que en ninguna enfermedad sucede así. ¿Ya? Vamos a ver que el hemograma no son específicos. Puede dar anemia, cualquier enfermedad no puede dar anemia, normocítica y normocrómica, la trombocitopenia, la baja de la plaqueta, vemos el dengue, cualquier enfermedad no va a dar baja de plaqueta, la eritrosedimentación, lógicamente, cualquier enfermedad nos eleva la eritrosedimentación, no son específicos, la leucocitosis tampoco. El factor reumatoideo, fíjense que se pone positivo, más del 50%, ¿no? No son diagnósticos, lo que aquí nos sirve mucho laboratorialmente es el hemocultivo, ¿ya? Hacemos un hemocultivo y veremos, y esperaremos, ¿no? A los 72 horas y ahí adelante el hemocultivo. Otro estudio, entonces nosotros tenemos, vamos a sintetizar un poco, tenemos un paciente que puede ser con válvula nativa, quiere decir que no ha sido operado, recambiado valvular o con válvula protésica, cualquiera de los dos, más si tiene válvula protésica o más si tuvo problemas en las válvulas, ahí más sospechamos todavía. El paciente dice, yo tuve fiebre reumática, tengo una insuficiencia mitral, con más seguridad, donde hay insuficiencia, donde hay estenosis, ahí se anida más la infección, tiene más preponderancia para tener.
o tengo una válvula protésica, una prótesis operada, me cambiaron una válvula, ese paciente tiene mucho más riesgo de tener endocarditis, de infectarse, como cualquier prótesis, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el ecocardiograma es un estudio que lo hacemos acá nosotros en nuestro medio, ¿ya? Es un estudio, una ecografía del corazón que nos sirve justamente para ver esto, para ver los diámetros del corazón en 2D, en 3D, nos sirve para la aurícula, los ventrículos, para ver los problemas valvulares, las insuficiencias, estenosis, cuantificarla. Vamos a ver que es un método bastante fácil de hacer, portátil, no es caro y no es invasivo. Entonces nos sirve mucho para ver qué buscamos en el ecocardiograma. Si sospechamos una endocarditis, ¿qué hacemos al paciente? Tiene soplo, tiene fiebre. Y el paciente sospechamos, le hacemos los hemocultivos y le pedimos un ecocardiograma. ¿Por qué le pedimos que sospecho que tiene una endocarditis? Y vamos a ver que el ecocardiograma, ¿qué es lo que tenemos que buscar? A veces buscamos lesiones en las válvulas, lógicamente, si decimos que hay una endocarditis, buscamos lesiones valvulares y vemos vegetaciones, que son como verrugas la vegetación. Ahorita vamos a ver unas imágenes, ¿ya? Pero el ecocardiograma, eso es importante que lo tengan en cuenta, que no detecta, ¿ya? No detecta vegetaciones mayores de 2 milímetros. O sea, tiene que ser grande la vegetación para que sea un ecocardiograma convencional, ¿ya? Y otra cosa importante, si el ecocardiograma es negativo, no quiere decir que no tenga fiebre reumática. ¿Por qué? O que no tiene que decir que no tenga endocarditis. Por lo que decíamos, porque puede tener una verruga más pequeña de 2 milímetros. ¿Ya? Entonces no excluye el que sea normal el estudio que no sea endocarditis. Puede tenerlo. Pero nos sirve mucho para definir, este paciente tiene un daño valvular, una insuficiencia mitral muy severa. ¿Por qué? Porque la endocarditis está en las válvulas dañadas. Entonces nos sirve para decir cuándo el paciente va a ser operado. O nos sirve para ver las complicaciones, como son los abscesos perivalvulares, la ruptura de cuerda, las fístulas, los abscesos miocárdios, fíjense, infecciones, todo lo que produce la infección y el corazón. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, entonces, el ecocardiograma es bueno, pero no siempre es positivo. O sea, no siempre vamos a ver las vegetaciones con el ecocardiograma transtorácico, que es el que hacemos nosotros, que es como una ecografía, pero del corazón, pues se llama ecocardiograma, ¿ya? Hay otro estudio que se llama el ecocardiograma transesofágico, que es este de aquí, ¿ya? El ecocardiograma transesofágico es meter el mismo transductor, pero se mete por el esófago como una sonda nasogástrica y se la mete a la altura del corazón porque está mucho más cerca y transesofágico y ahí se mira muy bien, se ve mucho mejor, es mucho más sensible. En estas enfermedades, por ejemplo, si nosotros hacemos un ecocardiograma y tenemos la sospecha, mira, parece, no se ven las vegetaciones, pero el paciente tiene fiebre, tiene hemocultivo positivo, le hacemos un ecocardiograma transesofágico. Que se meter una sondita, como le decía, por la boca, una sonda nasogástrica, se va metiendo la sonda hasta que llega al nivel donde está el corazón y ahí se enciende y se va mirando, ¿ya? Entonces, ¿es más sensible al cardiograma transesofágico? Claro que sí, porque se ve mucho mejor, lo amplifica mucho, es mucho más nítido. Es como ver una radiografía o una tomografía, ¿ya? El ecocardiograma transtorácico sirve, pero no siempre es positivo. Y si un ecocardiograma transtorácico sale normal, puede ser, ¿por qué? Porque las vegetaciones son pequeñas. En cambio, en el transesofágico se notan, sean pequeñas o no, se notan muy bien, ¿ya? Fíjense aquí unas imágenes de ecocardiograma transtorácico, estos son ecocardiogramas normales. Fíjense aquí vemos, por ejemplo, aquí está la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Aquí está la válvula mitral, está aquí. Ven, comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Y aquí ven vegetaciones. Aquí estamos, la amplificamos acá la imagen, ven, esas son vegetaciones, ¿ya? Aquí se ve muy bien, fíjense, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y cómo comunica, fíjense, esta es una vegetación, esta es la válvula mitral. Aquí hay una vegetación en la válvula mitral. ¿Mm? Entonces en el eco se ve. Yo le hago un ecocardiograma y veo esto me confirma, pero a veces la vegetación, estas vegetaciones que son como verrugas, son muy pequeñas y no se ven en este estudio. Entonces hay que hacer un eco transesofágico. Aquí vemos otros, fíjense, cómo se ve claramente, ¿no? La vegetación, fíjense, claramente la vegetación. Este es un ecocardiograma transesofágico, fíjense cómo se ve mucho mejor. Yo me doy cuenta que es transesofágico por eso, por las medidas que tiene. Está mirándolo de ahí, de cerquín, ahí se ve la válvula mitral y se ve clarito la vegetación. Entonces confirma el ecocardiograma transesofágico. Aquí un ecocardiograma torácico normal, fíjense, produce una insuficiencia mitral, este flojo rojo y flojo azul, esto está regurgitando mucho. Esta regurgitación nos produce que va una insuficiencia mitral y yo asumo por qué la insuficiencia, por fiebre reumática o por endocarditis infecciosa. La diferencia, ustedes tienen los criterios mayores, fiebre reumática, y criterios menores, entonces, y la endocarditis también tiene sus criterios, tiene que tener fiebre, tiene que tener soplo, tiene que tener hemocultivo positivo, cosa que la fiebre reumática no tiene nada de eso, ¿ya? Entonces,
Por todo esto, muchachos, que estamos describiendo, es que se trató de plasmar lo que le decía, lo que gracias a Dios ustedes están aprovechando ahora que hace años no había, que son la medicina basada en evidencia, ¿no? Y decir, estos son criterios mayores. Con dos criterios mayores y uno menor se hace diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Así. En endocarditis infecciosa lo mismo, hay criterios de Duque, que se llama. Criterio de Duraco, criterio de Duque modificado. Y vamos a ver que fíjense cómo son los criterios habitualmente, ¿ya? Los hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa, ¿ya? Si tenemos dos, porque tomamos 4 o 5 muestras de hemocultivos, pero 2 hemocultivos son positivos, ya sea un estafilococo, auros, enterovirus, fíjense las bacterias que son. Y son persistentes los hemocultivos positivos con más de 12 horas. O sea, el paciente se le hace otro al otro día, a los 2 días, y sigue saliendo positivo. O después siguen saliendo positivos. Ya, uno, eso vale un puntaje, ahorita vamos a ver. Los hemocultivos, primero tenemos que tener hemocultivos positivos, criterio mayor, ¿ya? Eso no se olviden. Los criterios de Duque, los criterios de Durac modificados son hemocultivo positivo, criterio mayor. Fíjense, el primero que está ahí es el que tiene más puntos, ¿ya? Un hemocultivo positivo es un criterio mayor. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Los signos de afectación endocárdica, o sea, que tenemos que ver qué daño tiene, tenemos que mirar la válvula cómo está. Entonces, si vemos un ecocardiograma, le pedimos a mirar la válvula, si hay vegetación, absceso, dehiscencia, es positivo, es otro punto positivo. O ese paciente no tenía insuficiencia mitral y de pronto tiene, aunque no veamos vegetación, pero tiene un trastorno de la válvula, también es un punto positivo. O sea, hemocultivo por un lado, el ecocardiograma o cualquier imagen por otro lado, otro criterio mayor. ¿Ya? Fíjense, entonces tenemos los dos criterios mayores que tenemos que tener siempre, aquí los tenemos. Volvemos a repetir, los hemocultivos positivos y los trastornos de afectación valvular. ¿Qué quiere decir? Si vemos una vegetación, si vemos un absceso ahí en la válvula, una vegetación en la válvula es un criterio positivo. O si el paciente se puso una válvula protésica nueva y tiene regurgitación, también tenemos que sospechar de eso. ¿Ya? Pero fíjense, los criterios mayores son hemocultivo y ecocardiografía positiva con lesión en las válvulas. O sea, así lo pueden resumir ustedes, que tenga afectación valvular por el ecocardiograma, que tenga absceso, que tenga vegetación, que tenga insuficiencia, pero tiene que haber una afectación valvular. ¿Ya? Esos son los dos criterios mayores, hemocultivo positivo y signo de afectación valvular por el ecocardiograma. ¿Ya? Luego tenemos los criterios menores. Entre los criterios menores tenemos la afectación cardíaca previa. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que tuvo fiebre reumática antes, tiene una lesión ya en la válvula de ese paciente, es un criterio menor. O sea, tenemos que sospechar que puede ser una endocarditis, porque el tipo no tiene una insuficiencia mitral o todo porque tuve fiebre reumática cuando era chico, cuando era joven. La fiebre, fíjense, también es un criterio menor, pero es criterio. Los fenómenos vasculares, lo que decía, lo que vimos, las embolias, los infartos pulmonares, los infartos sépticos, los aneurismas, todo lo que vimos ahorita en la piel, en los riñones, en la vista, la hemorragia, todo eso son típicos, ¿ya? Los fenómenos inmunitarios, aquí se elevan las PCR, los factores reumatoideos, laboratorios, son criterios menores. Las pruebas microbiológicas, sin ser criterio mayor, también sirven si vemos algún tipo de infección en otro lado, un absceso en el hígado, un absceso renal, hacemos un cultivo y vemos que tienen pruebas positivas, entonces tenemos que pensar que vienen ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? El criterio mayor, decíamos, hemocultivo positivo y ecocardiograma con lesión valvular. Esos son los criterios mayores, uno y uno. Y criterio menor era afectación cardíaca previa. ¿Qué quiere decir? Una lesión ya en las válvulas de entrada. O sea, un paciente que ya se operó y se cambió una válvula, un paciente que tuvo fiebre reumática y ya tiene una lesión en una válvula, esos son pacientes de afectación previa. A eso se refiere a afectación cardíaca previa. Es un criterio menor. El paciente tiene fiebre, otro criterio menor. Tiene fenómenos vasculares, como le decía, lo que hablábamos, a nivel del ojo, a nivel de la piel, son fenómenos vasculares, esos infecciosos pueden ser. Tiene movimiento inmunitario, que quiere decir el PCR positivo, la eritrosedimentación positiva también. ¿Ya? Esos son criterios menores. Y fíjense, hacemos el diagnóstico generalmente con dos mayores. Si tenemos los dos mayores, es una endocarditis infecciosa. ¿Cuáles eran los dos mayores? Esto de acá, que habíamos visto. El paciente tiene hemocultivo positivo para un estafilococo, pongamos un ejemplo. Los dos frascos serían positivos. Le hago un ecocardiograma y tiene vegetación. Listo. Es una endocarditis. No hay vuelta. ¿Por qué? Porque tiene los dos criterios mayores. Si el paciente tiene un solo mayor, ¿cuál es un mayor? Digamos, un hemocultivo nuevamente positivo.
o un ecocardiograma con lesión, afectación valvular, con una vegetación valvular, o un hemocultivo positivo, es un menor. Pero tiene aparte 3 menores, ¿ya? ¿Qué quiere decir? El paciente, aparte de tener el ecocardiograma positivo, pues supongamos, no tiene los 2 positivos esto, pero tiene uno. ¿Cuál de los dos? El que ustedes quieran, vamos a buscar hemocultivo. Hicimos el hemocultivo, es positivo, pero el ecocardiograma es normal, no tiene nada de esto. Ya tiene un mayor. Y entonces tiene que tener 3 menores. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene fiebre, va a un menor. Tiene fenómenos vasculares, tiene, como le decía, un infarto pulmonar o una embolia séptica en el hígado, una embolia renal, tiene una embolia o un absceso cerebral. Es otro criterio, menor ya. Y vemos que tiene prueba positiva del PCR, la retrosedimentación puede tener entonces. Y si quieren ustedes otro criterio, la afectación, el paciente tuvo fiebre reumática, antes tiene una válvula dañada, entonces ya tenemos el diagnóstico también, ¿ya? Si tenemos los 2 mayores, que es hemocultivo y afectación valvular por el ecocardiograma, es una. Si tenemos uno solo de estos 2 mayores, ¿qué quiere decir? Tenemos un ecocardiograma positivo con lesión valvular, o si no un hemocultivo positivo, pero 3 menores, ¿qué quiere decir? Fiebre, afectación cardíaca previa, el paciente tenía una fiebre reumática previa, por ejemplo, y encima el tipo tiene fiebre y aparte de eso tiene absceso en otros órganos, infección en otros órganos, también es un diagnóstico endocardítico, un mayor y 3 menores. Y si tiene los 5 menores, fíjense, estos son los 5 menores, no tiene ningún mayor, pero el paciente tiene estos 5 síntomas, también es un endocarditis. O sea, el paciente tuvo una fiebre reumática cuando era más chiquitito y tiene una insuficiencia mitral por fiebre reumática. Ya tiene una predisposición, tiene fiebre. Tiene estos fenómenos vasculares, que son lesiones vasculares en todos los. Hacemos un fondo de ojo con el oculista, nos dice tiene infección, ahí tiene embolia séptica. La vemos en la piel, tiene embolia séptica. Le hacemos la prueba de PCR, le hacemos la prueba de factor reumatoide, sale positivo. Y encima tiene otros abscesos en otros lugares que tiene un absceso renal o un absceso hepático también positivo. Solamente con estos 5 criterios menores, aunque no haya ninguno de estos mayores, también es un, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, así tienen que justificarse, muchachos, los diagnósticos, ¿ya? Es una endocarditis infecciosa porque tiene hemocultivo positivo y una insuficiencia, una vegetación en la válvula mitral o la aórtica, o sea, sin una afectación endocárdica en el ecocardiograma. Por eso es endocarditis, porque tiene 2 criterios mayores. También podemos decir, es una endocarditis infecciosa, ¿por qué? Porque tiene hemocultivo positivo, en este caso solamente, pues no le hicimos el ecocardiograma porque no se ha podido hacer. Pero tiene 3 criterios menores. ¿Cuál? Estos 3. Tiene afectación cardíaca previa, quiere decir una fiebre reumática previa, tiene fiebre, o tiene una prótesis también, afectación cardíaca previa, puede ser una prótesis valvular, el paciente superó la válvula mitral o la aórtica antes por fiebre reumática. Esa es una afectación cardíaca previa. O tuvo fiebre reumática, ya le dejó daño, decíamos en la anterior clase, las valvulopatías, las lesiones por fiebre reumática dejan un daño en el corazón, en las válvulas. Entonces, aparte de eso, tiene el paciente predisposición, tiene fiebre, tiene fenómenos vasculares, inmunitarios y las pruebas microbiológicas. Entonces, por eso tenemos que definir así, muchachos, ¿ya? No estemos con que parece, ¿tiene cuántos criterios mayores? Tiene los 2 criterios, no se olviden nunca, criterios mayores son hemocultivo positivo, 2 hemocultivos positivos. Y la otra, el ecocardiograma positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Con lesiones en las válvulas atribuibles a la endocarditis, ¿ya? Y los menores ya son lo que hablábamos, la temperatura, la fiebre, la predisposición, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los gérmenes que más frecuentemente, muchachos, tienen? Ya hicimos el diagnóstico, ya sospechamos del paciente, hicimos el diagnóstico. Como decía, los síntomas cardinales son esos. Clínicamente, ustedes me dirán, ¿cómo sabemos? Le buscamos en la piel, le buscamos un soplo. El paciente tiene fiebre y tiene criterios mayores, tiene criterios menores. ¿Cuáles son los 2 criterios mayores? Uno de los 2 que tenga harto, que tenga hemocultivo positivo, es probable. Que tenga un ecocardiograma positivo, es probable. Entonces tenemos que ver, si bien es una infección o una endocarditis, por qué fue producida. Ya le sacamos los cultivos, entonces el cultivo no va a aparecer un estreptococo, que es el que vive en la piel, que produce la amigdalitis, la faringitis o la neumonía, un estafilococo, que es el que produce las lesiones en la piel, como nosotros conocemos habitualmente las carachas, los abscesos, los puchichis, no son producidos por estafilococo. O puede haber por drogadictos, por ejemplo, que se inyectan bacterias gram negativas, una Escherichia coli por usar una aguja contaminada. Pero el cultivo nos va a dar cuál es la bacteria que tenemos. Ya nos va a servir para eso.
Entonces el tratamiento siempre se hace guiado en el antibiograma. Entonces un paciente que tiene fiebre, lo ocultamos, fiebre de 10 días, le dicen, ya tomé antibióticos, tomé oxicilina, tomé penicilina, me pusieron y sigo con fiebre. Bien, lo escuchamos, tiene soplo cardíaco. Le preguntamos al paciente, ¿tiene antecedente de haber tenido alguna valvulopatía? ¿Le cambiaron la válvula o tuvo fiebre reumática? Sí, y empezamos con los criterios mayores. Le hacemos el hemocultivo, sospechamos y le hacemos hemocultivo. El hemocultivo es positivo, listo, nos confirma o un criterio mayor, le hacemos el ecocardiograma buscando vegetación, nos confirma, listo, ya tenemos la endocarditis. Esperamos el hemocultivo a los 3, 4 días, 5 días, tarda y el paciente nos dice, el doctor nos informa, el bioquímico nos dice, es un estafilococo, es un estafilococo, una Escherichia coli, una pseudomonas, eso nos va a decir, pero mientras tanto, cuando nosotros ya tenemos la sospecha, hicimos los estudios y tenemos, confirma que es una endocarditis, empezamos el tratamiento, se llama empírico, hasta que tengamos el cultivo con vancomicina y gentamicina. ¿Ya? El tratamiento que utilizamos habitualmente. Ya la vancomicina se usa 2 gramos día endovenosa y la gentamicina se usa 240 miligramos día endovenosa. ¿Ya? La vancomicina viene de 1 gramo, se usa 1 gramo cada 12, o viene de 500, también podemos usar 500 cada 6 horas. Pero usamos 2 gramos día y la gentamicina viene de 80 miligramos. Se usa una ampolla cada 8 horas. Pero ese es el tratamiento empírico porque ya nosotros, hasta que tengamos el cultivo, por eso se dice acá debe ser guiado por el hemocultivo, hasta que tengamos el cultivo. A los 3, 4 días nos dice, es un estreptococo sensible a la penicilina, entonces mantenemos la vancomicina. O le ponemos penicilina congenta porque vemos que el cultivo es lo que llamamos el antibiograma es sensible a la penicilina y gentamicina le ponemos. O nos aparece que es un estafilococo, ya tenemos que dejarlo solamente con vancomicina. Vancomicina. O si tiene una válvula protésica, ¿cuál es el esquema que usamos? Fíjense, usamos otro esquema, que era naficilina, gentamicina y rifampicina. ¿Por qué usamos en este esquema, ya, en válvula protésica? Estos son esquemas empíricos. Siempre nosotros vamos a guiar en qué, en el hemocultivo, que es sensible, eso no va a hacer. Pero cuando empezamos, nosotros ya tenemos el ecocardiograma positivo, tiene fiebre, nos dice el hemocultivo es positivo, listo, ya tenemos. Entonces ahí empezamos ya de 2 maneras. ¿Es válvula protésica o es válvula nativa? Es válvula nativa, quiere que sea propia del paciente que no se operó en la válvula, le ponemos vancomicina, gentamicina. Y si nos dice, no, doctor, el paciente ya es operado, tiene una válvula protésica y tiene una endocarditis encima, hasta que tengamos el resultado de la bacteria, usamos naficilina, gentamicina y rifampicina. O si no, banco, genta, rifam. Fíjense, ¿por qué usamos acá estas bacterias? ¿Por qué cubrimos bacterias que son resistentes? ¿Ya? La endocarditis por eso no cura con la ciprofloxacina, fíjense, no cura con la clindamicina, no cura con antibióticos que ustedes usan normal. Por eso es que la fiebre sigue. Entonces estos pacientes con estos antibióticos, sí, ¿por qué usamos diferente? Porque acá usamos, porque estos son los gérmenes más comunes. La vancomicina cubre todos los gérmenes gram positivos y el estafilococo. Y la gentamicina nos cubre los gérmenes gram negativos. En las válvulas nativas. En cambio, en las válvulas protésicas, usamos naficilina porque acá habitualmente el estafilococo es resistente. La válvula porque está en la prótesis. Son estafilococos de adentro del hospital. Entonces son estafilococos resistentes. Y por eso usamos rifampicina, que es para el estáfilo, y naficilina, que es para, o la vancomicina, que es para el estáfilo, y la rifampicina, porque son para el estafilococo. ¿Por qué ponemos válvula protésica? Porque tenemos que pensar el estafilococo es el primero que produce infecciones en prótesis. ¿Ya? Entonces siempre, una vez tenemos el diagnóstico, nos guiamos siempre, empezamos estándar. Si el paciente no tiene válvula protésica, vancogenta. Si el paciente tiene válvula protésica, vancogenta y rifampicina. Más sencilla para que no se chipen. ¿Ya? Si tiene válvula nativa, o sea, no tiene, ya sabemos que una endocarditis le hacemos vancomicina, gentamicina. Pero si es una válvula protésica, le hacemos vancomicina, gentamicina, igual hasta aquí, igual que este, vancogenta. Pero la diferencia es que usamos la rifampicina. ¿Por qué? Para cubrir mejor el estafilococo. Porque se anida en las válvulas protésicas. ¿Ya? Bien, las complicaciones, ustedes saben, son las embolias que hablábamos, o sea, de la válvula empiezan a salir émbolos a todos los tejidos, al riñón, al hígado, a los pulmones, la insuficiencia cardíaca, los abscesos, fíjense, abscesos en todos los lugares, abscesos hepáticos, renales, en la vista, en el riñón, en el intestino, en el vaso, ¿no? Entonces hacen infecciones en todos lados. Fíjense, y a veces estos pacientes con el tratamiento médico no es suficiente, a veces tenemos que llegar a una cirugía, a veces hay que llegar a operar. Si el paciente no responde a este tratamiento,
y el paciente hace insuficiencia cardíaca y está empeorando los síntomas, está en insuficiencia cardíaca, disneico, está con oxígeno, no mejora, hay que operarlo y cambiarle la válvula, porque si no se va a morir, ¿ya? Y fíjense, aquí tenemos algunas indicaciones de cirugía, que es una regurgitación valvular aguda, no controlada rápidamente, la insuficiencia cardíaca que no se compensa, una insuficiencia cardíaca que no mejora porque está la válvula ahí dañada. La septicemia permanente, o sea, le damos más de 10 días de antibiótico y el paciente sigue con fiebre, sigue mal y sigue con trastorno, hay que cambiar la válvula. Quiere decir que el antibiótico no está llegando a esa infección. O a veces por endocarditis cuando son por órganos difíciles, hongos, por ejemplo, o bacterias resistentes, ¿ya? Si vemos que le hacemos el tratamiento y no mejora, hay que pensar en la cirugía. En los abscesos que tiene el corazón hay que entrar, cambiar la válvula y encima limpiar estos abscesos. Ustedes saben, absceso drenado, absceso curado. Entonces tenemos que a veces la cirugía, a veces hay que hacerla. ¿Por qué? Porque, como le decía, no responde al tratamiento. No se olviden que ya le decía que son infecciones severas, tienen absceso, entonces por más antibióticos que le pongamos a veces no podemos controlarlo, ¿ya? Y fíjense, lo que aquí tenemos que tener en cuenta siempre, que esto a mí me interesa que ustedes lo sepan como médicos generales que van a salir, ¿ya? Siempre usamos la profilaxis antibiótica, se llama. O sea, siempre que un paciente tiene un daño, siempre que un paciente tiene un daño en la válvula, en este caso una fibra reumática, le provoca una insuficiencia mitral, una estenosis mitral, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica. Cualquier daño en la válvula por fibra reumática, o si el paciente lo operaron de las válvulas, eso es importantísimo que tengamos la profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Pues decíamos porque eso predispone a tener endocarditis infecciosa. Entonces esos pacientes que tienen una prótesis o que tuvieron una fibra reumática, siempre tenemos que hacerle profilaxis antibiótica, o sea, prevención. ¿Cuándo le hacemos prevención? Cuando el paciente le va a ir donde el dentista, por ejemplo, es decir, le va a sacar una muela, le va a hacer un tratamiento, porque al hacer moverle el dentista la boca está llena de bacterias. Y al hacerle maniobra va a pasar esa bacteria a la sangre y se van a ir a esa válvula dañada. Entonces va a ser una endocarditis. Entonces, paciente con prótesis, operado el corazón de las válvulas, antes le cambiaron una válvula, o tuvo fiebre reumática, si va a ir al dentista, tenemos que decirle, tiene que tomar antibiótico. Si va a operarse las amígdalas, hay que darle antibiótico antes. Si le van a hacer una sonda genitourinaria, una sonda vesical, le van a poner, hay que hacerle antibiótico antes. O si van a hacer una endoscopía, hay que ponerla. O sea, aquí usamos profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Porque este paciente tiene una válvula cambiada protésica que tiene tendencia a infectarse. O porque tuvo fiebre reumática y no lo han operado, pero tuvo fiebre reumática y tiene una lesión valvular. Tiene muchas posibilidades de hacer una endocarditis infecciosa. Entonces usamos la profilaxis antibiótica. Este paciente, por ejemplo, ya le decía, tuvo fiebre reumática, va a ir al dentista, le damos antibiótico. Va a ir a hacerse una endoscopía, le damos antibiótico. Van a ponerle una sonda vesical, le damos antibiótico. ¿Para qué? Para evitar que haga una endocarditis. ¿Ya? ¿Y qué usamos antibióticos? Fíjense, se usan estos antibióticos. Son sencillos que ustedes lo conocen y lo tienen muy bien. Se usa la amoxicilina 2 gramos 1 hora antes del procedimiento. Por ejemplo, vaya al dentista, inmediatamente no le vamos a dar después que vaya, porque ya está pasado la bacteria a la sangre cuando trabajó el dentista y se produjo la endocarditis. Entonces, le damos amoxicilina 2 gramos 1 hora antes. Antes de ir al dentista le decimos 1 o 2 horas antes, tome amoxicilina. O si no, le inyectamos. ¿Ya? O si es alérgico a la penicilina, ustedes me dicen, le damos claritomicina 1 hora antes o clindamicina 1 hora antes. ¿Y por qué le damos estos antibióticos? Porque estos matan el estreptococo o el estafilococo, que son sensibles, que son las primeras bacterias que nos producen endocarditis. ¿Ya? Le van a poner una sonda vesical, le damos. Cualquiera esto. Le van a hacer una endoscopía, le damos. Porque sabe por qué. ¿Pero por qué le dan antibióticos? Por eso. Porque tiene válvula dañada, no puede hacer una endocarditis. Al meterle la sonda vesical, al meterle la endoscopía, el endoscopio, va a mover las bacterias que viven ahí y no puede ser una infección. Entonces se llama profilaxis antibiótica. ¿En quiénes usamos profilaxis entonces, muchachos? En los que tienen daño valvular previo o los que tienen una prótesis valvular. Y antes de esos pacientes que se van a hacer algún procedimiento, como en este caso una manipulación dental, una amigdalistomía, una inyección intraarticular, en este caso, fíjense, una sonda urinaria o una endoscopía, una colonoscopía que le van a hacer, le damos y el gastroenterólogo va a decir, ¿pero por qué? Porque tiene un daño valvular, por eso le damos. ¿Ya? Fíjense, estos son los esquemas que usamos. Si quieren, pueden usar fluido venoso por oral, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, lo importante, muchachos, es eso, que sepamos primero que la endocarditis es infecciosa. Segundo lugar, que la tenemos que sospechar en un paciente con fiebre y con un soplo cardíaco. Por eso siempre se oculta el paciente con fiebre. Confirmamos los hemocultivos, con hemocultivos y con el ecocardiograma. Nos va a servir mucho. Son criterios mayores.
El hemocultivo positivo y el ecocardiograma con lesiones en la válvula nos da confirmación, dos criterios mayores. El paciente tiene fiebre como criterio menor, decíamos que tiene manifestaciones de infección en otros lugares. Entonces, confirmamos y hacemos el tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento? De acuerdo a cómo es la válvula. La válvula es protésica, le hacemos vancomicina, gentamicina y rifampicina, porque cubrimos el estafilococo. Si la válvula es nativa, no es protésica, usamos vancomicina y gentamicina. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos el resultado del cultivo. El cultivo generalmente tarda entre 7 a 10 días. Entonces el cultivo a los 7 días ya nos aparece y nos dice, es una estafilococo que está bien con la vancomicina. Lo dejamos ya con vancomicina, ¿no? Pero siempre tenemos que hacer un tratamiento de acuerdo al resultado, ¿ya? Bien, muchachos, vamos a ver para la próxima clase, a ver, ya vamos a empezar con electro y lo que es enfermedades coronarias, ¿ya? Nos vemos, muchachos, después, ¿ya? Hasta luego, cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego.